Uruguay cerró 2017 con 283 homicidios y con 467 muertes en accidentes de tránsito. Los dos temas estuvieron en agenda, siguen estando y van a seguir estando. Pero mucho menos se habla de que en 2017 hubo 709 suicidios. Y ahora, el domingo pasado, la única organización que combatía el suicidio con un call center de 24 horas cerró. Se trataba de Último Recurso, una ONG con 29 años de historia que se quedó sin apoyo estatal. ACE tiene previsto un mecanismo similar de atención personalizada a víctimas potenciales, pero no está todavía en funcionamiento. Una gran mayoría de los casos de suicidio tiene raíz en la depresión, que el Ministerio de Salud Pública considera uno de los problemas más graves de salud para los uruguayos. Ya se está dejando atrás también la noción de que no se debe hablar de suicidio para evitar el contagio social. Hay que poner el tema sobre la mesa. Sin embargo, sigue siendo, en cierta manera, un tema tabú. Para hablar de esto, recibimos hoy, aquí en Estudios de En Perspectiva, a la doctora Silvia Peláez, fundadora de Último Recurso. Silvia es psiquiatra especializada en suicidología y presidenta de la ONG Último Recurso. Silvia, ¿qué tal? Un gusto. Muy buenos días. Bueno, yo decía, tú has sido pionera, ¿no?, en el estudio del suicidio. ¿Cómo se encaraba el trabajo y el tema cuando recién comenzaron a trabajar? Cuando en 1989 fundaste Último Recurso junto al hermano franciscano Pedro Frontini. Mira, en ese momento, y todavía queda algún resabio de esa época, se decía que el que consultaba por temas de intento de suicidio, lo que quería era llamar la atención, y llamar la atención en un sentido peyorativo. Se decía que era el que venía a ocupar la cama de alguien que de verdad sí necesita la cama de ese centro asistencial. Y bueno, de alguna manera se le ponían, había mitos de cobarde, valiente, etcétera, y se seguía manejando el tema de hacer una especie de pacto el médico con el consultante de que era, y que se ponía en la historia, rectifica sus ideas de suicidio, por lo tanto le doy el alta, cuando realmente eso es un error, porque la persona hay otras maneras de ver y a investigar realmente si continúa o no la intención, y todos los primeros tiempos inmediatamente un intento de suicidio son de gran cuidado. No es poniendo eso, pero para decirte algunas pautas que se utilizaban. Yo quería preguntarte algo. Si detrás del suicidio está comprobado que hay una depresión, y el Ministerio de Salud Pública entiende que la depresión es un problema grave de los uruguayos, ¿no es esta una contradicción? Uh-huh. Es decir, ¿cómo se sabe que una persona superó su depresión como para ahuyentar la idea del suicidio, que es la última etapa de la depresión, ¿no? Bueno, la situación de riesgo suicida implica depresión, pero no siempre implica depresión. A veces hay euforia, hay ira, hay otras caras que no son el clásico de la depresión. Porque la depresión tiene muchas caras. Exactamente, y a veces la persona no tiene una depresión convencional en el sentido que sigue yendo al empleo, cumpla con su trabajo, no tiene un descuido en su aspecto, y sin embargo está dando algunas señales. Lo que tú me decís de la contradicción, y sí, es una incoherencia realmente, más allá de la depresión y toda otra serie de causales que implican en este poliedro de múltiples caras que constituyen una situación. Es una cuestión situacional según nuestro marco teórico, y lo ponemos así para no estigmatizar y también para tener la idea de la posibilidad de la reversibilidad. Bueno, ahí va mi pregunta siguiente, ¿no?, que era
Yo te preguntaba cómo trabajaban en un comienzo, en 1989, cuando surgió Último Recurso, y cómo ha avanzado el tratamiento de este tema, y cómo ha avanzado el tratamiento en general de la sociedad uruguaya frente a este problema, ¿no? Y sí, fíjate que cuando nosotros empezamos se creía que había una materia en periodismo donde se enseñaba que era ilegal hablar de este tema en los medios, y era un mito, nunca existió esa ley que lo prohibiera, por ejemplo. Ahora también hay un protocolo de atención a la persona en riesgo de suicidio, que creo que es algo en lo cual indirectamente la ONG tuvo que ver, que no siempre se cumple en la realidad, pero que lo sabemos porque nos llaman los consultantes, pero que de hecho está. Tenemos un Día Nacional para la Prevención del Suicidio, hemos tenido acá un Congreso Mundial, fue Uruguay en el 2009, y bueno, son algunas cosas que van permeando a la sociedad. Pero a mí me encantaría que nos contaras desde la llamada, ¿cómo encaran ustedes el tratamiento general? Yo sé que cada caso es un caso aparte, pero ¿qué hacen? Una persona llama y dice, estoy desesperado, me siento horrible, no tengo ganas de vivir y quiero terminar con mi vida. ¿Cómo reacciona? ¿Qué es lo que le puede...? Bueno, el personal que atiende el teléfono es idóneo para atender esas circunstancias. Lo primero que hace es tratar de ubicar el lugar donde está la persona, calmarla, contenerla, averiguar si tiene pensado un método, una fecha, cuál es la razón, y tratar de... digamos, el gol de la entrevista es que tengamos un encuentro personal, porque no hacemos terapia telefónica. La entrevista es para disuadir a la persona y para tranquilizarla y para brindar una esperanza. En el encuentro personal es donde podemos desmistificar los mensajes de esa persona, realmente qué nos quiere decir con matarse o hacer un intento de suicidio, que nunca es morir, aunque la persona crea que es eso, sino dejar de vivir así. Si el buen suicidólogo, en conjunto con el consultante, descifra el contenido de ese acto, tenemos medio partido ganado. Vayamos al trabajo que hace y que hacía, porque ahora vamos a profundizar en eso, Último Recurso, ¿no? Dábamos la información al comienzo que el domingo pasado tuvieron que cortar este servicio de atención telefónica, que era la única organización en el país que hoy en día lo ofrece. Exactamente. Alguien puede decir, bueno, ¿qué tan común es que una persona que está pensando en suicidarse efectivamente se decida a llamar, a tomar el teléfono y comunicarse con ustedes? ¿Qué experiencia tienen a partir de eso? Es muy común que lo haga, y que si no lo hace esa persona, lo haga el entorno, y cuando lo llama el operador telefónico nuestro, la persona atienda gratamente, porque en realidad la persona quiere que lo ayuden. Y bueno, si cuando se mata es porque ya cree que se le cerraron todas las puertas en general. La persona da señales, quiere que lo ayuden en general. Exactamente, el que se va a suicidar. Exactamente. Y esas señales son las que tenemos que difundir, y bueno, y también que haya una línea de crisis hace que la persona se plantee la posibilidad de llamar. La existencia de la misma en sí en muchas ciudades ha demostrado ser en sí misma de una prevención, aunque no la estén usando, por ejemplo. Saber que eso empieza a bajar la tasa. Mi pregunta va, en el caso de que no sea la persona que llama, ¿ustedes se acercan a la persona, establecen un vínculo? Es decir, llama a una madre desesperada que nota que su hijo o lo ha intentado ya o lo nota... ¿Ustedes qué hacen? ¿Se acercan a Le indicamos a la madre los primeros auxilios suicidológicos para esa circunstancia concreta, y llamamos al chico o lo citamos con la madre. Pero no van hasta el lugar. Depende. Claro. No, hasta el lugar no vamos, lo citamos en nuestro consultorio. Lo que cuando hay un caso de extrema gravedad, llamamos a la ambulancia del servicio que tiene la persona o al 911. Claro. De la experiencia de ustedes, llevan años casi... Lo que quiero igual aclararle a Rosario, que nosotros hemos trabajado mucho en campo. Entonces, en los lugares donde hemos tenido plan de prevención del suicidio, como la zona oeste de Montevideo,
Castillos, etcétera, varios lugares. Ahí estamos nosotros si vamos a los lugares, a la casa, o estamos muy cercanos, porque son lugares zonales, de la persona que cualquier vecino la acompaña, y está esa cercanía, esa proximidad que hace que sea la comunicación posible. Ahí en ese caso no estamos hablando solo del servicio de atención telefónica, sino que hay otro tipo de atención que Exacto, brindaban. Había otro tipo de, como un servicio de policlínica, podríamos decir. Exactamente, suicidológica. Uh-huh. Silvia, ¿qué público era el que frecuentemente acudía a ustedes? Estamos hablando de personas que en general no pueden pagarse un costo de atención en salud mental en una mutualista, por ejemplo. Estamos hablando de un público general que no tenía ninguna característica en particular. Al ser la única institución especializada en prevención del suicidio, atendemos y tenemos consultas de todas las clases sociales. Pero por nuestro origen franciscano y por la alta tasa de suicidio que hubo en barrios carenciados o problemáticos, de alguna manera eso nos fue llevando a que fueran, y además tienen menos opciones para elegir, a personas de clase media y media baja, más frecuentemente. ¿Y edades? Más frecuentemente. Género femenino, sufriendo violencia doméstica. Edades, todas las edades, realmente todas las edades, con, digamos, picos en la tercera edad y en lo de 14, ahí está, pero también hemos tenido muchas consultas de niños cuando estábamos en el Club Villa Esperanza en el Casabó. Decías gente de una situación económica media o baja porque tiene menos opciones. Aclaremos por qué lo decías en ese caso. Y porque la fragilidad socioeconómica es un desencadenante. Entonces, si bien una persona de clase social alta, cuando se rompe la tablita, tiene problemas que lo pueden llevar a hacer algo equivocado, la otra persona de repente pierde un trabajo y no tiene para llevar a la casa lo básico, por ejemplo. Uh-huh. Y además no tiene el acceso, no tiene para un taxi para ir al hospital muchas veces. Y en el caso de los jóvenes, de los adolescentes que no tienen ese tipo de responsabilidad, ¿cuáles son los elementos desencadenantes de una situación de ese tipo? Una dificultad en general de tolerar las frustraciones, de entender los no de la vida, que los lleva a un aumento del consumo de sustancias adictivas, legales o no legales, y ese combo, digamos, lleva una impulsividad propia de la edad que hace que sea en una etapa de riesgo. Para seguir conociendo la organización que ahora está por cerrar, como decíamos, acaba de cerrar este servicio de la atención telefónica, pero ¿cuántas personas atendían por mes, por ejemplo? Y por día 15 llamadas que se triplicaban cuando había notas de prensa como esta, por ejemplo, además de las que teníamos en tratamiento, ¿no? Y cuando estábamos, por ejemplo, en el Cerro, que te atendíamos de lunes a viernes en el Comunal 17, 2 veces todos los miércoles en la Policlínica de la Intendencia de Casabó, los lunes en Villa Esperanza del Casabó, en otra zona más alejada también que estuvimos, y en el Tito Borja, por ejemplo, cubríamos muchísimo, 40, 50 personas por día atendíamos. ¿Cuántas personas estaban involucradas con Último Recurso? ¿Cuántos trabajaban para dar todo este tipo de servicio? Hasta que cayó el convenio de la Intendencia, que no se renovó después de 12 años, en septiembre del 2016, aproximadamente 20. Y tuvimos que despedir, obviamente. Y después de eso, hoy por hoy, hasta esta última desastre, ¿cuántos quedaron? Y quedábamos más o menos 12, y ahora no quedan. ¿Y todos psiquiatras no? No, psiquiatras, psicólogos, hemos tenido docentes, enfermeros, porque lo que importa no es ese título, sino que tengan idoneidad en la prevención del suicidio. Claro. En eso hemos tenido hasta un ingeniero químico atendiendo como voluntario, por ejemplo. Uh-huh. Vayamos a eso. ¿Cómo se financiaban históricamente y ahora en este último tramo? Hablabas de los convenios
con instituciones del Estado que se han ido cortando, ¿no? Que mencionabas recién lo de la Intendencia, pero ¿cómo se financiaban, por ejemplo? Y bueno, con los convenios, los primeros 12 años trabajamos absolutamente ad honorem, todos los voluntarios, en algún local que nos cedía el Centro Franciscano. Pero después pudimos mejorar la atención con los convenios. ¿Convenios con qué instituciones concretamente? Por ejemplo, con la Intendencia de Montevideo, la Intendencia de Colonia, la Intendencia de Rocha, la de 33, la de Soriano. Y bueno, y la última fue la del Ministerio del Interior para el Hospital Policial. Y en la medida en que esos convenios fueron cayendo y no se fueron renovando, de repente duraron 2 o 3 años. El convenio implicaba que ese organismo les cedía instalaciones y además les daba una retribución. Claro, nos daba dinero para hacer los puestos Centinela y contribuir a la financiación de la línea de crisis. Pero una situación sistemática que se dio es que los intendentes, siempre cercanos a las problemáticas de sus poblaciones, nos contrataban, pero sistemáticamente el referente de ACE del lugar promovía que no fuéramos recontratados, o si fuéramos 2 veces recontratados, que no fuéramos 3. O sea, de alguna manera ACE no hace, pero tampoco deja hacer. Pero ¿y qué explicación tiene eso? Bueno, la explicación habría que preguntarles a ellos, pero sobre todo es como que esto es un tema del Estado, del Ministerio de Salud y de nosotros, y lo manejamos nosotros. Un poco el adueñarse de esto. Pero no hay alternativa. Sí, por ahora por lo menos, o sea... Exacto, nosotros encantados si es que se adueñen y hacen las cosas bien, porque necesitamos vacaciones, pero de hecho no lo hacen y queda una población vulnerable, muy abandonada. Pero muy vulnerable. Exactamente. Sí, porque no es que se esté sustituyendo un servicio, no es que ahora ya haya tomado, tiene la idea y los planes. Claro, pero eso no lo dijo el doctor Kian en julio del año pasado, lo dijo en diciembre del año pasado en una reunión de usuarios el doctor Montalbán, lo dijo que empezaban los primeros días del año, lo dijo el propio Porciúncula de ACE, que nos llamó por la posibilidad de delegar, tercerizar el servicio con nosotros, pero también después dijo que no era posible porque había problemas internos en ACE, y el delegado de los trabajadores estaba en contra que se tercerizaban, por ejemplo, cosas que si uno pone lo prioritario, que es la vida de las personas, no parecen ser las esenciales, pero eso es lo que nos han dicho a nosotros, y de alguna manera también nos emulan, porque dicen que el servicio va a ser como el de último recurso. Y de hecho nos mandan gente también, pero estamos en esa situación de mucho... preocupación. Nos ocupamos por 30 años, ahora nos empezamos a preocupar por esa población. Esperemos que de una vez cumplan esa famosa línea tan prometida. Ustedes ahora cortaron con la línea de emergencia, siguen, me decías fuera de micrófono, atendiendo, las situaciones que ya están planteadas, con quienes ya las que ya empezamos, las tenemos que ir cerrando y viendo, pero por ahora están, porque tenemos que primero dar la cara y terminar de resolver la decisión tan dura que se tomó, que tuvimos que... ¿Hay quien puede decir trabajo voluntario? Sí. En parte voluntario y en parte pago, pero muy magramente. Pero hay quien puede 24 horas del día. Silvia, hay quien puede decir, y el ámbito privado, ¿qué pasa con colaboraciones del ámbito privado? Porque también siempre está la discusión, ¿no? Siempre acudir a lo público. Esto podría ser una institución con financiamiento privado también. Podría ser que las propias mutualistas la financiaran entre todas y fuera un servicio para sus usuarios, por ejemplo. Pero no sucedió. No sucedió, no hay empresas, no hay colaboradores, en este caso las mutualistas, y tampoco quedan comprendidos, por ejemplo, como sí otras organizaciones dentro del esquema de fiscal, ¿no? Que da beneficios fiscales a aquellas empresas que deciden invertir o colaborar con determinada causa, como puede ser, los liceos Impulso, Jubilar y demás. Bueno, eso nosotros hicimos el trámite, pero no sé si es DGI o BPS, creo que es BPS la institución. Se nos dijo que
la abogada de la institución hizo los trámites, que faltaba tal papel o cual papel, que lo volviéramos a hacer, que no sé cuánto, bueno, y siempre anduvo en danza eso y nunca se resolvió, pero lo intentamos también. La idea era que las empresas pudieran tener, en vez de dar sus aportes al Estado, parte lo pudieran dar a último recurso. Es más, teníamos una lista de personas que espontáneamente nos habían dicho para eso, pero bueno, no se pudo hacer tampoco por estas trabas. Pero cuando hablamos de la cantidad enorme de suicidios, el que está emparentado con ello, ¿no tiene una sensibilidad especial como para, no sé, efectuar donaciones? De hecho, algunos lo han hecho en alguna situación puntual, como no, y han donado algún trabajo voluntario y eso, pero nosotros también no somos muchos en el equipo y estamos tan, digamos, prendidos a la tarea donde es de una gran alerta, que tampoco tenemos un equipo de relaciones públicas que se dedique a esa otra parte, como podrían tener de repente otras instituciones. Nosotros, lo primero es el paciente, entonces no hay tiempo para otra cosa. El domingo cerró Último Recurso, la única ONG que ofrecía atención telefónica a personas con riesgo de suicidarse. Un servicio que el Estado tampoco ofrece hoy en día. Y esta noticia se conoce justo cuando el año pasado fue récord en número de suicidios. ¿Cómo se explica el cierre de esta institución? ¿Cómo queda la situación ahora? ¿Qué hay que cambiar para una mejor prevención del suicidio? Bueno, de eso estamos conversando con la doctora Silvia Peláez, fundadora y presidenta de Último Recurso. Silvia, ya hablamos un poco de este cierre de la ONG en principio. Imagino que están a la espera, igual tienen alguna esperanza de que el hecho de que se haya hecho pública esta información haga revertir alguna situación. Y siempre esperanza hay, sobre todo la tienen los usuarios de la línea que expresaron en redes, y eso, no solo su descontento con la situación, sino la esperanza de una solución. Si salimos de ese tema en particular, pero del cierre de la ONG, pero vamos a la problemática que hay de fondo. Yo comentaba las cifras en el arranque de la nota, ¿no? El 2017 fue un año récord en materia de suicidios. Superó incluso la cantidad de suicidios que se dieron en el 2002, ¿no? En plena crisis económica y financiera. ¿Se está fallando entonces en la prevención? ¿Qué es lo que explica este récord del año pasado? Y bueno, todavía no está en la currícula de médicos, psicólogos, creo que sí de licenciadas en enfermería está en la currícula prevención del suicidio. De repente ves un paciente que tiene determinada patología y que intentó suicidarse y se da la clase basado en la patología, pero no está puesto en la currícula ni se da a nivel de la educación media, planes de, digamos, formación para las señales, como se intenta dar, por ejemplo, en género o en educación sexual, por ejemplo. Esto es algo que no está contemplado. Y si también el Estado rector de la salud, que se autoadjudica, y que está muy bien que lo haga, la responsabilidad y el hacer o deshacer en el tema, realmente no apoya esto, o lo apoya de una manera muy teórica, también, bueno, estamos en un país donde es como que fuera un país que tiene tuberculosis y el Estado no apoya la lucha antituberculosis y no promueve las vacunas, por ejemplo. El Ministerio de Salud Pública ha considerado la depresión como uno de los principales problemas en materia de salud, ¿no? Y también el suicidio, pero en el plano de lo teórico. Solo en el plano de lo teórico. Entonces, evidentemente, hay carencias en la parte formativa de los profesionales que deben tratar con estas patologías. Hay carencias en materia de políticas públicas, según lo que está señalando. Exacto, hay una sociedad que se está poniendo muy decepcionada y hay una sociedad con mucha violencia y inseguridad que genera mucho pánico a la gente también. La posibilidad de salir y no volver a la casa, todos otros temas más macro, ¿verdad? Entonces, mucho hincapié en lo que se llama prevención del suicidio. De manera que es adelantarte al hecho hasta de la llamada. Y en ese sentido tuvieron en Castillo una
una experiencia muy interesante, ¿no? Que prácticamente redujeron a cero. No solo en Castillo, pero Castillo fue paradigmático por lo grave que era. El problema anterior a ustedes. Exacto, es más, hasta una vez nos llamaron de Radio Francia por el tema Castillos, como que trascendía las fronteras Castillo. Estamos hablando de índices además que solo muy pocos países tienen. En esos lugares sí. En Suecia. Parecía, no, Europa del Este. Suecia con los planes de prevención los bajó. Europa del Este con la caída del muro se desfundó en esto, y bueno, y esas tasas tenían esas comunidades. Bueno, entonces, ¿cómo se trabaja en prevención del suicidio? Primero se debe estudiar las características sociohistórico-culturales del lugar, porque lo antropológico y lo sociocultural es muy importante. Por ejemplo, en Canadá había un aumento de la tasa de suicidio de los pueblos aborígenes, y el gobierno, con muy buena intención, mandó técnicos con no mucha formación en suicidología, y en salud mental, que no negociaron, no acordaron con los líderes de esas comunidades indígenas. Entonces aplicaron una medida, un lineazo, si queremos decir así. Los indígenas se sintieron que eran revictimizados de alguna manera. Entonces se debe involucrar a la comunidad y se la debe escuchar. Y no es lo mismo la temática del taller que yo doy en Castillos a que la ONG da en la zona oeste de Montevideo, porque estamos respetando eso, por ejemplo, para tirar un título. Está bien, es un enfoque que quizás no es lo que más salta a la vista, pero hay que atender las situaciones particulares. Tenemos otras realidades en el interior, estoy pensando en otras ciudades como... Y es distinto Carmelo que Nueva Palmira, aunque trabajan en equipo para ayudar a mantener a último recurso, y están muy cercanos, pero no es lo mismo. Están a 10 kilómetros, pero es que no tienen nada que ver tampoco, ¿no? Exactamente, como las características de comunidad. Exacto, ni las mismas causas del suicidio. Algunas coinciden, pero otras no. Mencionabas Castillos, Nueva Palmira... No, que acá te decía Nueva Palmira y Carmelo. Ya sé, pero ahí hay una diferencia clara en dos localidades. Pero digo Nueva Palmira porque también es otro lugar donde se ha dado un altísimo número de suicidios, ¿no? Exacto, que son los dos lugares que siguen con mucho esfuerzo la comunidad, porque también hay la intendencia bajo el convenio. También hay las intendencias en el resto del país, entonces, ¿se bajaron todas? Sí. Esto desde el lado institucional, pero para el que está escuchando, para el que tiene un amigo, un familiar que dice, bueno, tengo preocupación de que, o me hizo una advertencia de que está pensando en suicidarse, o estuvo hoy, al comienzo de la nota decías, quien va a suicidarse da señales de distinto tipo. En general, sí. ¿Cuáles son las señales a las que uno debe estar atento? Y que lo diga, si pasa tal cosa me mato, por ejemplo, que estés viviendo una situación donde aumenta su ingesta de alcohol o de droga y empieza a faltar a sus rutinas, serían señales no verbales. Regalar cosas muy queridas sin motivo claro, hacer un testamento y hablar de cómo deberían ser su entierro, por ejemplo, en una situación que no viene al caso, el decir la vida no vale la pena, el emular a personas que se han suicidado. Todo eso requiere que sea tomado en serio y en cuenta por quien lo rodea, le pregunte con claridad si ha pensado quitarse la vida y pida ayuda donde corresponda. ¿Hay algún factor hereditario en esto? Hay un factor hereditario en algunas enfermedades, cuyo nombre no viene al caso ahora, que tienen más alta tasa de suicidio, pero el suicidio en sí mismo no es algo que esté en un gen, sino tiene que ver más con una imitación. Imitación, eso. Exactamente. De hecho, los sobrevivientes de suicidio, los que han perdido por suicidio a un ser querido, no importa que no sea consanguíneo, están dentro de la llamada para la Organización Mundial de la Salud una población de riesgo. Y desde el lado de vuelta del... Comentabas antes cómo ha cambiado la visión de los medios de comunicación. El hecho de que estemos hablando hoy en día del suicidio ya se ha demostrado no necesariamente implica que va a generar contagios como se pensaba en otra manera, ¿no? Sino que se pida ayuda y que se tome conciencia del tema. Bueno, eso también, imagino, se traslada al ámbito privado de las personas con poner el tema arriba de la mesa, animarse a, si hay una duda, exteriorizarlo, Exacto. de decirle... ¿Estás pensando en suicidarte? ¿Querés pedir ayuda? Ahí está. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿En qué te puedo ayudar?
Silvia, ¿cómo se puede ayudar ahora ustedes tienen alguna línea de colaboración para voluntarios? ¿Tienen algún...? Para mantener abierto sí. la ONG. Mira, en este momento no tenemos nada organizado, hemos tenido propuestas de algún privado, en fin, pueden mandar algún email si alguien quiere ayudar o algo, pero no estamos, ya te digo, no organizamos esa parte porque estamos primero con esta otra parte del cierre, pero les puedes dar mi email al aire que escriban, quedamos o el email con los institucional que está en la web, que también directamente se comunican. Yo creo que se van a tener que poner a pensar, porque a mí se me ocurre que, dado el problema y la cantidad de gente que tiene a alguien cerca que lo ha visto llegar a estas soluciones, ustedes pueden llegar a tener muy buena ayuda de privados. Quiero creer que es así. El pueblo uruguayo es solidario. Nos consta en los rescates que hemos hecho. Por eso, ocúpense un poco del tema, porque yo creo que la ONG... Más todavía nos tenemos que ocupar. No, claro, del aspecto marketing, que no es cosa menor hoy por hoy. Pero me quedo con lo que decías, ¿no? Para ustedes una llamada que logra contener del otro lado es un gol, ¿no? Exactamente. Es un gol. ¿Y cuántos goles habrán logrado convertir entonces? Muchísimos, por suerte. Bueno. Y hay que seguir. Silvia Peláez, psiquiatra especializada en suicidología, presidenta de la ONG Último Recurso. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Y seguimos en contacto, seguimos al tanto a ver de cómo sigue la situación. Las gracias es de nuestra institución hacia ustedes.